Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Procases, un grupo de gente haciendo periodismo y contándoles qué pasó en la semana, distintos temas, sobre todo política, economía. Ellos son mis compañeros Mariano Casal, Lucas Duet. Buenas noches. Buenas noches. O feliz Navidad, ¿no? Porque Exacto. Pasamos el viernes Nochebuena, sábado, ¿cómo está bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Marian, Yo por ahora espíritu estoy bien. navideño. Claro. Nos faltó el gorrito. Yo poco espíritu navideño, debo reconocerlo. Sí, una Mirá, persona aburrida. No me sorprende, no sé por qué. Soy una persona aburrida. Pero bueno, Me tengo que señores, soltar, me tengo que soltar. pasó de todo en la semana. Algunas imágenes que lo retratan. Y el árbol de Navidad, feliz Navidad para todos. Este programa está siendo grabado justamente casi ahorita, faltando la Nochebuena, pero bueno, entendemos que el espíritu continúa durante todos los días que le siguen a la Navidad, ¿no, Juanpi Por Peralta? supuesto. ¿Cómo va la vida? Espíritu navideño rosado. Me muero. Veíamos en las imágenes la rosada, el Congreso, Fariña por ahí metido, mensaje navideño del presidente, entonces, claro. Así es, como se hace todos los años, el presidente suele, ahora que estamos con el tema de la pandemia, al patio de las Palmeras, lo hizo el año pasado también, todo el personal, estábamos ahí los periodistas, pudimos agarrarle unos minutos al presidente. Y bueno, nos dijo que espera que el 2022 el país crezca, obviamente. Claro, sí. Fue optimista en eso. Habló del tema del Fondo Monetario Internacional, que dio el famoso Claro. informe que pedía Alberto Fernández. Exacto. Que quería que obviamente usar la palabra que usó. Dijo, fue lapidario para el macrismo. Ese préstamo no se usó para lo que se tenía que haber usado. Esto de que hubo plata que se fue al exterior, los amigos de Macri, etcétera. Estrategia frágil para encarrilar la economía. Las palabras del Fondo Monetario, que el Exactamente. gobierno las toma como... ¿Cómo las toma? El gobierno lo toma como, en parte, en el medio de la negociación, lo dijo también Cerruti en su clásica conferencia de prensa de los jueves, porque eso fue todo el jueves, que habló el presidente también, en eso los dos conjugaron el discurso, digo, que beneficia, pero ojo, que cuando al presidente le preguntamos, pero lo que dijo el fondo, ¿está conforme? No, dijo, es el fondo. Bueno, está bien, que hay que pagar, que esta semana hubo un desembolso y que hay que seguir pagando el Claro, año bueno, que viene. ahí está, ese punto es importante, porque le preguntamos también a Gabriela Cerruti, justo me tocó hacer esa pregunta, ¿qué pasaba? Porque salieron 1.900 millones de dólares, Sí. era algo que un vencimiento que estaba ahí. Así que las reservas del fondo, dijo, siguen estando, la otra vez dijo que estaban robustas. Me dijo, no, ahora no sé si robustas, pero están tranquilas, están Está, seguras. o sea, hay dinero para pagar. Hay A dinero todo para pagar esto. y dijo, aparte, esto quiere decir que nosotros tenemos voluntad de pagar, porque estamos pagando. Claro. Lo que sí no se podía hacer era pagar en el acuerdo que había firmado Macri, que tenía que ver con 18.000 millones de dólares que vencen el año que viene. ¿Cómo está el presidente de ánimo? Está medio cascado, No, así sí, como no. que la vida, viste que a los políticos el poder, A la gente A le la encanta gente esto, tampoco. porque Por nosotros eso te pregunto. vamos a contar la parte de adentro, dejémonos con lo que sale por todos lados. Vamos y decimos, el presidente que venga un rato a la sala, prometió que va a venir la semana que viene. Ah, bueno, está Así bien. que esta semana vamos a ver el martes, por ahí nos hace una vuelta y hablamos con él. El último programa del año te contamos posta. Te contamos, face to face. Pero Pero, ahora- lo importante es que el presidente está como si se lo nota agotado. Él anduvo diciendo por ahí en unas notas que dio que adrenalina, con más adrenalina, está en movimiento, tiene reuniones, a ver. Estuvo reunido con los gobernadores por el tema de que no salió el presupuesto, les aseguró que la plata va a estar, ahora van a buscar la herramienta. Porque qué sé yo, serán aporte del Tesoro Nacional, la jefatura de gabinete. Mansur también estuvo por mira. primera vez, este dato es importantísimo, desde que asumió, primera vez que vino a hablar con nosotros a la sala de mirá, periodistas. el jefe de gabinete. Contó algunas cosas, dijo porque había salido una información por ahí que él con los sindicalistas se había reunido y que medio estaba condicionada su continuidad en el cargo de jefe de gabinete, porque recordemos que él sigue siendo gobernador con goza de licencia de Tucumán, así se firma el acuerdo con el FMI. Ok. Una pauta que obviamente los gobernadores también exigen. Se les aseguró a los gobernadores que la plata va a estar, así que hay que ver qué herramientas se Bien. utiliza. Mañana lunes obviamente va a haber una reunión que tiene que ver con esto del consenso fiscal, que ya Sí. Larreta salió a decir yo no voy a firmar porque eso que implicaría crear o aumentar impuestos. Bien, perfecto. ¿Y cuál fue la Por el posición? cambio ya se sabe cómo es. ¿Cuál fue la posición, la posición de la oposición? Valga Que no van a ir. que no van. Escúchame, entonces de ánimo podemos decir que llega a fin de año bastante bien dentro de todo, con la mujer embarazada, andas a ver si duerme de noche y todas esas cosas. Sí, no, él dice que está
Él dice que está bien, pero bueno, se lo nota que el hombre está muy ajetreado, que entra, que sale, que va, que viene de casa de gobierno, el helicóptero que baja y que sube, está mucho tiempo en Olivos el presidente, por la casa, tuvo un acto el otro día cuando hubo ascensos militares, pasó algo así como 5 minutos por casa de gobierno, el helicóptero quedó ahí casi en espera, en el helipuerto de atrás de casa de gobierno, mirando al río, y al rato partió a otro acto más que tenía ¿No entra gente más ya en la Casa Rosada, así de destacados, para decir, uy, entró tal, una visita, Mira, alguien nosotros del mundo de la cultura, del deporte? No, eso es la reunión, viste, de Cristina, que estuvo con artistas, actores, periodistas. Sí, claro, y demás. eso fue los Eso otros sí, días. pero en Casa de Gobierno, te digo las figuras que más se ven que vienen últimamente, a pesar de todo lo que se dijo. A ver. Máximo Kirchner. Mira, a pesar de todo lo que se dijo, ahora vamos a hablar de Congreso. Sergio Massa. Mira. Sergio Massa, que también ellos van a Rosada. estuvo un poquito hablando ahí con nosotros también, contando ciertas cosas que después amplió también un poco en el Congreso. Vamos a hablar de Congreso. Marian, bueno, una nueva ley votada, ¿no? Y bueno, Karin, traigo un nuevo capítulo de lo que ya te mencionaba de esta decadencia del Congreso. ¿Por qué? Porque la semana pasada contábamos que la oposición en el medio del debate del presupuesto, que se terminó rechazando, convoca o emplaza a la Comisión de Presupuesto para tratar bienes personales, que se discutió el martes último. El oficialismo, como tenía mayoría en la comisión, impuso un dictamen con modificaciones que ahora las vamos a explicar. Y llegan a la sesión, convocada por la oposición, que había tenido los votos y que había pasado los 130 votos, los 129 que son los necesarios para el quórum. Llegamos a la sesión del martes a la tarde. La lógica era rechazar el dictamen de la mayoría, que era el del oficialismo, después con los números, aprobar el de la oposición, que en realidad lo que hacía era corroborar y ratificar una ley que había venido del Senado, que era del propio oficialismo. O sea, una cosa delirante. Es raro, porque convoca oposición a una ley que venía del Senado del oficialismo. Del oficialismo. Y entonces, que fue modificada por el propio oficialismo en diputados. Espera, entonces estaban todos de acuerdo en que este país tiene que ir para adelante con un tema al menos. ¿Podemos decir eso? Y mirá lo que ocurrió. El oficialismo, la oposición no llegó al quórum. No llegó al quórum. Tenía a 3 legisladores, que la lupa se depositó en ellos. Sí. Una legisladora del PRO, Camila Crescimbeni, que le dio positivo COVID en todos los análisis que le hacen los testeos a los legisladores. Le mandamos un cariño. Justificado. Y después teníamos a 2 legisladores de viaje. Álvaro González, íntimo políticamente de Horacio Rodríguez Larreta, y una persona con experiencia en el Congreso y con cargos importantes en el Congreso. Y una reciente y flamante legisladora del espacio radical separatista, que es el de Evolución. Me gusta ese nombre, sí. Para una banda. Es Gabriela Brouwer de Koning. ¡Que estaba en Disney! Cordobesa, que había viajado con la familia. Ay, se excusó, dijo que quiso volver, lo mismo que Álvaro González. La realidad es que el oficialismo, y a propósito porque el presidente de la Cámara, Sergio Massa, dijo ahora el oficialismo va a bajar. Y lo dijo cuando ya se estaba grabando y estaba la sesión, digamos, en pie. Son esas cosas que tienen de folclore de Congreso. Claro. Bajó sí, seguí contando, pero es normal que pase estas cosas. Ahora es bajamos, normal. ahora pero le pasó factura. El oficialismo a la oposición dijo, no, quédense tranquilos a los jefes de bloque que ya está bajando el bloque. Obviamente el oficialismo bajó, arrancó la sesión y el oficialismo obviamente impuso su número 127 a 126. Dios mío, qué justo. Por un voto. Por eso contamos el contexto de estos 3 legisladores que se habían ausentado. Una por COVID y los otros 2 por viaje. Claves de la ley de bienes personales. Bienes personales, sí. Los que tienen para pagar sería. Aquellos que pueden y tienen, bueno, va a haber un cambio. Contanos, Mariana. Sí, que tiene, y te diría que se tuvieron que actualizar los mínimos porque ya en cualquier momento íbamos a estar agarrados todos. Pero claro, pero por la inflación. Exactamente, siempre se va ajustando, los gobiernos van ajustando, sobre todo en los últimos años, hicieron grandes ajustes a través del impuesto más regresivo que es el de la inflación. Ahí tenemos unas placas, para ver que en realidad eso es sobre los excedentes. El básico es que el nuevo mínimo pasa de 2 a 6 millones y para la casa habitación, es decir, a la vivienda única, pasa de 18 a 30 millones de pesos. ¿Qué es lo que hizo el oficialismo? Porque esas cosas sí venían del Senado. También se ratificó la actualización de los mínimos por la inflación. ¿Pero qué es lo que hizo el Frente de Todos? Dijo, para los patrimonios de arriba de 100 millones de pesos, en vez de 1,5 vamos a subir a 1,75. Y para los de 300 millones de pesos, porque con el impuesto a la riqueza supuestamente recaudamos un montón y no fue bien, y son buenos pagadores, vamos a ponerle un 1,75.
Estoy complicado. Y bueno, eso que son buenos Lo pagados. subió de Complicadísimo. 30, sí, a los de No 100 le tenía millones de mucha fe ese impuesto 1,25 a la 1,50. riqueza. Y lo terminaron pagando en su momento, perdón. Sí, de 100 millones, porque no me recuerdo si dije 1,75, es 1,50, porque lo subieron de 1,25 a 1,50, y los de 300 millones de pesos, 1,75. Un Pero, poquito. Eso era el Karin, excedente encima, ¿no? Karin, te voy a... porque esto es realmente un delirio y es algo grave que pasó en la Cámara. Se incorporaron artículos que se habían rechazado la semana pasada en el presupuesto. Y En la como- comisión. Claro. En el recinto, cuando se votó el presupuesto en general, se rechazó y vos no podés tratar otro proyecto hasta que se inicia el nuevo periodo de sesiones ordinarias, Claro. que es el 1 de marzo. ¿Qué es lo que se incorporó? A ver. Las alícuotas para bienes en el exterior, el 2,25, la potestad que da el Ejecutivo de aplicar ese 2,25 e incluso de bajarlo, nunca de subirlo. Obviamente que lo va a dejar en esa alícuota el oficialismo. Pero también se agregó, y por eso te estoy diciendo que es realmente insólito lo que ocurrió, se agregó un artículo sobre ganancias. Beneficios para todos los que pagan ganancias, porque el Ejecutivo el año que viene va a poder actualizar el piso. Pero ¿cuál es el problema? Que esa iniciativa, ese articulado, no tiene nada que ver con bienes personales. Entonces, la oposición dijo, bueno, si quieren agregar un artículo de bienes personales en un artículo de ganancias sobre bienes personales, también tratemos, como dijo en un momento Martín Tetaz, el IVA a los alimentos. Vamos a bajar, obviamente el oficialismo no quiso. Entonces, ahora volvió al Senado en segunda revisión, que ya lo dictaminó este jueves y lo va a llevar el miércoles y lo va a llevar el jueves al mismo miércoles al recinto, el miércoles 29. La ley que vino en segunda revisión con diputados con estos artículos que te digo que no tienen nada que ver con el espíritu de la ley. Y eso va a sentar un mal precedente. Y es así, con aumento de impuestos, bueno, la oposición no quiere saber nada, pero básicamente se necesita recaudar y que los que más tienen, bueno, puedan poner un poco más en una cuestión hasta éticamente solidaria con el resto. Y después sí, hablaremos de lo que es reforma impositiva, que la necesita y mucho este país. Vamos a hablar de la Navidad, pero cómo no, y de cómo se está festejando el espíritu navideño en una ciudad nada más ni nada menos como la de Nueva York. Mauricio Zabalza, qué gusto, buenas noches, bienvenido a Procases, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Karin? Bueno, te estoy viendo vestida de Navidad, ¿no? De rojo, muy bien, muy Y a vos bien, muy abrigado, linda como y a siempre. vos abrigado. Bueno, haceme un panorama, por favor, de estos días. También con la pandemia atrás, pisando los talones en una ciudad tan Sí. grande que pide tantos documentos para entrar, por cierto. Sí, lo que pasa es que, bueno, se está poniendo bastante complicado con esta nueva variante Omicron, que ahora es la variante que está justamente siendo la más importante acá en Estados Unidos y ha aumentado mucho los casos. Y bueno, eso también dificulta un poco la cuestión de la Navidad. Ha habido muchas cuestiones, mucha gente se va a quedar en sus casas, mucha gente que se va a quedar con su círculo íntimo y por pronto no va a hacer celebraciones con otras personas esperando que esto pase. Uno pasa por los lugares de testeos y hay colas y colas porque, bueno, como te decía, ha subido demasiado los casos y estamos todos preocupados. De cualquier manera, Nueva York es la ciudad de la Navidad y uno lo puede ver en cualquier casa, en cualquier esquina, en cualquier lado, porque todo está iluminado. A diferencia del año pasado, que realmente no fue tanto, hay que tener en cuenta que estábamos recién saliendo de esta cuestión, aunque no hemos salido del todo, pero ya hay un espíritu diferente este año. La gente dijo, bueno, tiramos la casa por la ventana, vamos a iluminar y uno lo puede ver en todos lados, inclusive como siempre en el Rockefeller Center, las distintas vidrieras, uno ve el espíritu que está renaciendo. Bueno. ¿No? Mauricio, ¿dónde estás exactamente ahora? Mostrarnos un paneíto, son las afueras y por otra parte también te quiero preguntar de los turistas que van llegando, si está llegando gente, si confían o está mermando la cantidad de visitantes a la ciudad. No, mira, están llegando. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el tema? Que Nueva York no solo tiene turistas extranjeros, hay mucho turismo interno que viene a esta ciudad porque es la ciudad de la Navidad. Mira, la Navidad moderna, tal cual nosotros la concebimos, fue inventada en Nueva York, con un cuento en Nueva York, del cuento de la Nochebuena, y bueno, y a partir de ahí todo lo demás hace 150 años, y por eso la gente viene. Pero obviamente se están cuidando. Uno para entrar a restaurantes, para entrar a cualquier evento, tiene que tener el pasaporte sanitario, o sea, la aplicación, tiene que tener la vacuna, y están pidiendo, por supuesto, con rigurosidad, porque no quieren tener problema. Como te decía, hay un alza de los casos, estamos en 25.000 casos diarios, ayer murieron 60 personas. Entonces, al menos en Nueva York, ¿no? Sí, entonces no es poco y realmente nos estamos cuidando. Yo estoy en las afueras
del centro. Mira, hace un ratito estaba en el centro, te cuento. No. Justamente llevando turistas de Argentina que vinieron a pasear a esta ciudad y por supuesto ver esta cuestión que no va a haber Navidad Blanca, porque aparentemente la nieve recién vendrá quizás de pronto la semana que viene. Por un lado, mejor para los que vivimos acá, Sí, ¿no? ya lo creo. Mauricio, los chicos te quieren hacer alguna pregunta. Sí. Mauricio, ¿cómo Dale. estás? Tengo una pregunta que ¿Cómo tiene va? que ver con el pase sanitario, esto que Sí. está comenzando a regir en nuestro país también. Y te pregunto sobre el movimiento antivacuna, esto que se ve mucho en Europa, que está complicando el tema de los contagios. ¿Qué onda ahí en Estados Unidos los antivacunas? Bueno, vamos por parte. La cuestión de la aplicación Excelsior, por ejemplo, que hay que mostrar, eso, bueno, ya está corriendo hace muchos meses acá. Y uno, ya te digo, no entra a ningún lugar si no muestra esa aplicación o el cartoncito de la vacuna. Mira, hoy casualmente el estado de Nueva York penó nuevamente con una cuestión local, se podría decir, si uno anda con el troquel de vacunación falso. Esto ya estaba a nivel federal, pero también Nueva York, se ve que muchos lo hicieron falso, lo volvió a poner como pena también del Estado. En cuanto a los antivacunas, bueno, sí, 40 millones de personas no se han vacunado y la cuestión de esta variante Omicron y de todo este nuevo contagio tiene que ver con los no vacunados, definitivamente. ¿Qué pasa? ¿Ha habido pocos fallecidos de pronto con Omicron? Sí, ha habido pocos fallecidos, pero los que han fallecido han sido justamente los que no se dieron la vacuna. ¿Entendés? Claro, Entonces, claro. como que se cae la cuestión de los antivacunas cuando este tipo de cosas pasan. Ayer aumentó un punto, por ejemplo, la vacunación. Estábamos a nivel nacional en 61% y estamos en 62%. Bien. Y eso es bueno, pero le están dando a cada uno que se vacune, sea la de refuerzo o sea la vacunación regular, $100 solo por vacunarse, ¿no? Siguen Mirá. con eso. Sí, Lucas. No, Mariano, justo- Mauricio. igual estoy para anotarme. La tercera dosis me falta, sigue $100. Estoy. Vos sabés que yo me la di hace 2 meses y es injusto con los que nos dimos la tercera dosis, ¿no? Claro. Porque, claro, le dan un premio a aquellos que no se han querido vacunar Sí, y que claro, realmente porque están necesitan. posibilitando de que esto todavía no se acabe. Porque Exacto. esto tiene que ver justamente con los que no se han vacunado, definitivamente. Necesitan Mauricio, que- te cambio de eje. Dale. ¿Cómo analizás el primer año, ya casi que se va a cumplir ahora en enero, de la gestión Biden? Bueno, con luces y sombras, obviamente estábamos acostumbrados a otra cosa durante 4 años y Biden obviamente cambió el tono y era lo que le faltaba a este país, ¿no? Que se ponga un poco más serio, de que se ponga un poco más tranquilo las cosas. Ahora, claro, hubo algunas decisiones que realmente causaron mucha controversia, como la de retiro de tropas, y eso realmente pegó en la gente, y me parece que de cualquier manera Biden, aunque lo iba a hacer Trump también, eso estaba escrito, pero bueno, le tocó a Biden salir de donde estaba, y bueno, y eso pegó bastante en la gente que, bueno, dijeron, ¿para qué estuvimos tantos años ahí, no? Después, fuera de eso, está el tema de la inflación, que era lógico también que iba a pasar, pero bueno, le pasa justamente a la administración Biden. Hay que tener en cuenta que se entregó mucho dinero. Hasta hace un mes y medio de atrás, la gente estaba recibiendo un cheque de $600 todas las semanas, por eso muchos no querían volver a trabajar, y por eso también había desabastecimiento, porque no se conseguían camioneros. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Mirá, qué loco. Yo me pregunto si María Carey va a cantar, o ya cantó estos días, pues yo Ya pongo cantó, una Navidad sin ella. ya cantó. Claro. Ya cantó, Y la cabeza ya me cantó, estalla Carey. porque no Acá escucho otra cuando cosa una vez que la escucho. Cuando Sí. se inaugura el árbol de Rockefeller, el famoso árbol de todas las películas, ¿no? De Sí. Elf, de Mi Pobre Angelito y de todas, bueno, se hace un espectáculo. Y esto es justamente el primer miércoles de diciembre. Ahí se pone el arbolito, que este año es un abeto noruego que mide casi 30 metros y se pone con 50.000 luces. Y ahí canta María Carey como todos los años, ¿no? La cabeza que te Este. sigue el villancico ahí. ¿Vos te cuento algo de ese disco? Dale. Yo trabajé Vende 5 años como con Thalía. loca. ¿Qué? ¿Qué cosa? Trabajé 5 años con Thalía. Thalía casada con Tommy Motola, el famoso productor. Otra nota de eso Y- que voy a y- hacer. Bueno, sí, entonces. Bueno, no, pero te cuento la cuestión. Cuando María Carey hace el disco, justamente, andaba en una relación con Tommy Motola, Sí, que fue claro. la que él le dijo que hiciera el disco. Y ella no lo quería hacer al disco. Decía, no, yo no quiero hacer ese disco. No quiero hacer ese disco. Y finalmente
es el disco que la tiene vigente todos los diciembres hasta María Carey, ¿no? Millonaria mal, porque gana cada año gana más. Parece como que es la artista de Navidad. Mauricio, te mandamos un saludo muy grande. Feliz Navidad, buen fin de año. Feliz Navidad, Otro día profe. hablamos de Thalía, te lo pido. Igualmente, sí, cuando quieran, no hay problema, no hay problema. Pásenlo lindo y qué envidia me da que están en Argentina. Qué envidia, Lindo. por favor. Recíproco es el pensamiento. Para Y irnos de bueno, Nueva York. pero yo te tengo mi entiendo, familia, tu mis patria. amigos allá, ¿viste? Ya lo creo y por supuesto que lo tomamos. Y un saludo para todos los Dale. amigos de Mauricio acá en la Argentina. Te mandamos un beso. Chau, chau. Nos vemos, nos vemos. Entre la cantidad de cosas que pasan en este país, hubo una declaración de un personaje que dio que hablar hace mucho tiempo en todos los diarios, en todas las revistas, porque es nada más ni nada menos que un empresario llamado Leonardo Fariña, y habló en el marco de una causa. Y volvió a recordar aquella época kirchnerista en donde la plata que pasaba para la construcción, él dijo que eran de Néstor, ¿no? Sí, las causas viales, ¿recuerdan? Porque Causa hay muchas vial. causas ya se cerraron que tienen que ver con la presidenta, con Lázaro Báez, especialmente esta, que era el Exactamente. que hacía esas obras supuestamente. ¿Te acuerdas que había un camino que quedaba ahí perdido y no llegaba a ninguna parte? Así es. La ruta que exactamente. conducía a ningún lado. A ningún lado. Lucas, ¿qué nos puedes decir de esta declaración? Exactamente, lo declaró ante el Tribunal Oral Federal número 2, Leonardo Fariña. Seguramente todos ya lo conocen, están viendo ahí las imágenes. Ya no está con Karina Jelinek. No sé, No, no sé no en está qué- con Karina. en qué Ya situación sabemos que no está con Karina, Lucas. Pero creo que está soltera. Dato. Lo dejo a tu poner. criterio. Exactamente. Bueno, declaró en esta causa por lo que tiene que ver con lo que mencionaba usted, Austral Construcciones, que tiene que ver con lo que ya fue condenado él a 5 años por lavado de dinero en una asociación ilícita con Lázaro Báez, que fue condenado a 10 años. Esta causa no es la misma, se desprende, tiene que ver con esta ruta del dinero, ¿no? Que tanto un canal ha hecho tantos programas sobre ese dinero. Sí, claro. Lo cierto es que la particularidad, un dato de color, él declaró vía Zoom, en esta modalidad, ¿no?, pandémica que ha impuesto, y lo que dijo su discurso fue el siguiente, y agarré una frase de las tantas porque fue como en loop, fue como un remix de esta frase. Lo que dijo es que Cristina Kirchner y Lázaro Báez tienen una enemistad hacia mí, ¿no?, refiriéndose a él mismo, y que la vicepresidenta en este juicio la nombró haciendo alusiones incorrectas hacia mi persona, y el señor Báez fue consorte de causa mía, ¿no? Él está declarando en calidad de arrepentido, que es una figura que en este caso ofrece la justicia, y por lo tanto por eso también fue beneficiado en su condena de 5 años, y por eso declaró en ojotas, short de fútbol, ¿En serio? remera en su casa. Y acá una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo a veces nos olvidamos de cuánto nos debe la justicia a los ciudadanos, ¿no? Porque estamos viendo una causa que el año que viene va a cumplir 5 años, que tiene que ver con la ruta del dinero, con condenas simbólicas, ¿no?, para la tribuna, que tiene que ver con Lázaro Báez, o con lo que pasa con Leonardo Fariña. Y acá podemos sacarnos, digamos, no es que estamos hablando de un partido político, también lo que pasó con los sobreprecios del Paseo del Bajo, también que fue muy pasado por alto. Digo, todo lo que tiene que ver con las licitaciones públicas y todo eso que no vemos, y también los grandes medios y las grandes corporaciones nos han acostumbrado, ¿no?, a que miremos otras cosas y no prestemos tanta atención a esto. Así que Leonardo Fariña volvió a declarar, volvió a nombrar a Cristina Fernández, pero dijo que Néstor Kirchner y Lázaro Báez eran los cabecillas, los que llevaban adelante todo esto, que según él, bueno, fue engañado y por eso formó parte de lo que fue condenado inocentemente, pobre Leonardo Fariña, 5 años por lavado de dinero. Bien, por lavado de dinero. Lo mostramos así porque fue así la declaración. Claro, la justicia sí. está trabajando Muy bien. también de esta manera. No sé si va a seguir. Otro día podemos hablar de eso, ¿no? De cómo se están trabajando en justicia federal. Sí. Y Esta en el fue resto, ¿no? Así la en Zoom. última audiencia Los abogados, de este fiscales. juicio de este año. Sí. Esta fue la última audiencia. Se pasa todo para marzo del 2022. Así que la justicia y sus tiempos. Señores, fin de este primer bloque, se viene el invitado especial, diputado nacional, José Luis Espert, de todo nos va a contar, el hombre de Pergamino que está estrenando su cargo y su banca en el Congreso de la Nación. Ya volvemos enseguida, quédate, esto es Procases.
Muy bien, segundo bloque de Procases y es el momento de la entrevista, de parar un ratito con la vorágine y de escuchar a nuestros políticos, a nuestros líderes, con un momento más de reflexión y poder entender un poco más la realidad de este país, en definitiva. José Luis Espert, aquí diputado nacional. ¿Cómo va, José? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué dice usted? ¿Cómo andan? ¿Y ¿Ahí cómo saludo hace? a la gente? Claro que Hola, sí. hola, hola, A ver buenas acá, noches. esta es tu cámara. como Esta es mi siempre. cámara. Buenas noches a los televidentes de Procases. Así es. Bueno, José Luis, ha llegado a la Diputación Nacional, nada más ni nada menos. Y con una actuación bastante activa en las dos últimas sesiones, porque es presupuesto, ni más ni menos, has estado en comisión y hasta has presentado un proyecto. Sí. Primero contame, ¿es como lo pensabas, como lo imaginabas estar ahí? Yo te diría un poquito más bizarro la realidad de lo que pensaba. Sí, bizarro, ahora te voy a contar por qué. En este momento se deben estar cumpliendo 3 años desde que decidí ingresar a la política. En realidad ingresé profesionalmente a la política a partir del 10 de diciembre de este año, porque a partir de diciembre de este año soy diputado. Todavía no cobré mi primer sueldo como empleado público, si vos querés, como Dieta, diputado. diría, Eso, ¿no? La dieta, diría, dieta, no sé por qué claro. ponen esos nombres extraños, es el sueldo de empleado público, ¿no? O servidor público, que deberíamos servir supuestamente a la sociedad nosotros. Así que a principios de enero cobraré por primera vez en 60 años que tengo, un sueldo del Estado. Ahora vamos a Pero ampliar un comencé poco. la carrera, si vos querés, a fin de 2018 cuando anuncio la candidatura presidencial. Ahora vamos a ir a ese momento, Sí. ahora vamos a arrancar. Pero yo quisiera repasar qué te trae y cómo te trae la vida a ser este servidor público. La bio de José Luis. José Luis Espert es economista, docente, escritor y diputado de ideología liberal. Nació en Pergamino, es licenciado en Economía de la UBA y después de trabajar en varios estudios, en el 2000 fundó su propia consultora. Desde entonces comenzó a participar como columnista en medios como La Nación, Ámbito Financiero y El País de Uruguay, entre otros. En 2016 creó su propio canal de YouTube y se volvió mucho más activo en las redes sociales, llevando su perfil mediático con fuerte presencia en programas de televisión. Este año, en las elecciones legislativas, obtuvo el 7,5% de los votos y eso le dio lugar a ocupar el cargo de diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Procases al diputado José Espert. Ahí está. Ahí está. Muchos años de trabajo y también de trabajo cerca de la gente en tu condición de economista, de profesor, con distintas notas periodísticas. O sea, un estudio de televisión es algo común para vos. Pero decías, y retomando, y ahí te doy la palabra una vez más, a partir de 2018 empieza esta aventura. Fin. A esta Fin. altura de 2018 digo, quiero ser candidato a presidente. Así Claro. nomás, de la nada, ¿eh? Ah, ese fue. De la nada. Eso fue en parte porque el gobierno de Macri me subió al ring. Me empezaron a criticar de una manera tan salvaje durante todo el 2018, porque yo había pronosticado que el gobierno de Macri iba a terminar muy mal. Por lo que estaban haciendo con la economía, por cierto, no es que era un designio astrológico. Dicho de paso, ahí en el clip, yo la carrera de grado la hice en la UBA, en economía, pero yo después tengo 3 títulos más. Hice Sí. la maestría y el doctorado en economía. Y una maestría en estadística. En Tucumán también estudiaste. En Tucumán hice la maestría en estadística matemática. La maestría y el doctorado de economía en el SEMA, la Universidad del SEMA. Bueno, a fin de 2018 decido la candidatura presidencial, me dieron con un caño, propios y extraños durante el 2019 tratando de bajarme, hicieron todo lo posible, no me lograron bajar. Y en el 2019 sacamos en Provincia de Buenos Aires 120.000 votos. 1.47%. Sí. En 2021, ahora en la legislativa, sacamos casi 700.000 votos. Multiplicamos por 7.5. Mira, yo Sí. te lo traduzco para que Sí, veas sí. en tan poco tiempo ese salto En enorme. 2 añitos lo que hicimos es impresionante. Vos sabés que es la mejor elección legislativa de un liberal en la provincia de Buenos Aires desde que volvió la democracia. Un récord histórico. La hicimos tercera historia. fuerza más votada fuiste. La tercera fuerza más votada en esta elección. Así que ¿Pero por qué crees en tan poco tiempo? ¿Qué pasó? yo creo que lo que pasó es que la gente empezó a entender que nuestro discurso es un discurso que realmente representa mucho las necesidades de la sociedad. Representa soluciones concretas a los problemas concretos de la gente. La grita te discute el sexo de los ángeles, cualquier cosa, menos la realidad de los problemas de la gente. La gente no llega a fin de mes, no tiene trabajo, trabajo en negro, inseguridad. De esas cosas no te habla la clase política, no te habla de eso. Yo lo escucho a Gerardo Morales, el actual presidente de la UCR, indignado porque no se le aprobó el presupuesto al gobierno,
cuando era un presupuesto que iba a perjudicar a la gente que los diputados representamos. Yo no podía votar nunca un presupuesto 2022 que iba a generar un gran perjuicio a la gente, que es lo primero que uno tiene que tener en cuenta como diputado. Lo que pasa es que hay gente que hace tantas décadas que se dedica a la política, que está completamente enajenada, desconectada de lo que le pasa a la gente de a pie, de carne y hueso que supuestamente representa. Será porque afortunadamente recién entramos nosotros en política que seguimos muy conectados con los problemas que tiene la gente. Pero en la campaña que hacen sin no escuchar a la gente. ¿Cómo? En las campañas que hacen sin no escuchar a las Sí, personas. la verdad que no sé qué hacen. Yo me metí a los casi 60 años y sin necesidad alguna en esto, porque estoy directamente aterrado de la villa miseria a la cual tiende la Argentina si no cambia. La derecha tuvo grandes votos en los barrios populares. Chicos, los quiero escuchar. Esper, buenas noches. Bueno, tomando un poco lo que decía recién, esto de la grieta y del negocio de pocos, ¿cómo analiza la polarización que viene ya hace bastantes años entre el peronismo junto por el cambio, que en estas legislativas se ve como estas terceras posiciones, como el liberalismo, como la izquierda también, por más que no Sí, coincidan? Un poco que la gente está prestando un poco más de atención y yendo a votar, ni más ni menos. Fue en su caso, fue en el de la izquierda. ¿La polarización cree que tiene fecha de vencimiento entre el peronismo y Juntos por el Cambio? No sé si tiene fecha de vencimiento. Ojalá que tenga fecha de vencimiento, ojalá que se termine pronto, porque la grieta esconde o de alguna manera tiene adentro a dos partidos que son parte del problema. Una nueva versión del peronismo, que es el kirchnerismo, y una nueva versión del radicalismo, que es Juntos. Y ya sabemos que la división entre radicales y peronistas no le ha hecho nada bien al país. Simplemente porque son lo mismo, básicamente, desde el punto de vista económico. Uno será con peores modales que el otro, o el otro será con mejores modales que el otro, pero en esencia son lo mismo. No en vano Argentina, de la mano de cualquiera de los dos, ha pasado en la última década, en los últimos 50 años, por las peores crisis de su historia. Así que yo no tengo la menor duda que la grieta no es de ninguna manera la solución para los problemas que tiene la sociedad, sino que la solución está completamente afuera, está en gente como nosotros, que defendemos cuestiones de sentido común. No está tampoco en la izquierda. La izquierda es una pieza de museo. Pero pieza de museo, pero ha subido, ¿y cómo? Hay ¿Cómo? más diputados de izquierda ahora. ¿Cómo Sí, pieza de sí, museo? sí, José Luis, sí. José Luis, te peleas con todo, espérate. Irresponsable, porque pones cosas en los tuits fuertes. ¿Te Soy arrepentís fuerte. después de mandar? ¿Te arrepentís un poco después de Nada. mandar? Cero. Ok, bien. Gerardo Morales es un irresponsable, ese presupuesto era invotable por ser un dibujo berreta irreal que perjudicaba a quienes servimos como diputados el pueblo argentino. Sí. Esto porque lo cuestiona, que el gobierno no puede quedar sin Está bien que presupuesto, se pero vos haya quedado también sin pensás que no puede quedar sin presupuesto este país. Está bien, de hecho, pero, presentaste a un ver, proyecto. Está bien que este presupuesto no haya sido aprobado, porque era una verdadera irresponsabilidad aprobarlo. El gobierno ahora va a poder, por ley, porque hay una ley que contiene el presupuesto, se llama la 24.156, que es del año 93, Mira. que le permite en su artículo 27, si no me equivoco, 26, gobernar al gobierno que no tiene presupuesto para el año que viene con el presupuesto viejo. Tal cual, que es lo A que ha partir pasado de- en los últimos años, ¿no, Mariano? Claro. Sí. Que lo que nosotros con Carolina Pi, por el proyecto de ley que hemos presentado, es un proyecto de ley que dice que si el gobierno no logra sancionar antes de fin del año anterior el proyecto para el año siguiente, cierra, como en Estados Unidos. No hay ¿Qué será? gobierno. ¿No hay gobierno? Se deja de funcionar. Hubo un caso así en Estados Unidos. En Estados que Unidos cerró. creo que ocurrió varias veces eso. Sí, sí, es el varias clásico veces. shutdown. El shutdown, El sí, shutdown que tal le conocen, cual. sí, pero eso ocurrió varias veces ya, varias veces. ¿Pero Y qué yo sería creo que este tiene país? que En ser crisis, así. sin gobiernos, nos incineramos todos. Y bueno, mirá, Estados Unidos no se incineró nada, sino que se apuraron para sancionar el presupuesto. Es Sí, que sí. tiene que ser así, tiene que ser así. Creo. Negocian durante algunos días o semanas y después se termina siempre, casi siempre aprobando. Claro, a ver, acá, mi mandato comenzó el 10 de diciembre. El 10 de diciembre casi hacía 3 meses que estaba el presupuesto durmiendo el sueño de los justos en el Congreso y Sí, nadie lo se trató. presentó el 15 de septiembre. Tuvieron tiempo para sancionar un montón de otras leyes, pero no para sancionar la ley más importante, y la quisieron discutir en 2 días, 3 días, una vergüenza, y lo que pasó con bienes personales fue una vergüenza. Ahora mayor entramos en bienes todavía. personales. Mariano, antes. Expert, durante el debate del presupuesto en el recinto fue muy claro en cuanto a los planes que se practicaron o que se quisieron realizar en la Argentina y que fracasaron. Cuando uno habla con personas de otras áreas, como por ejemplo en seguridad, te dicen un plan dura entre 8 y 10 años para acomodar la situación actual de la inseguridad. Entonces, de lo económico, un plan, ¿cuánto tiempo llevaría como para mínimamente estabilizar todo este desastre?
Vos hablabas de la seguridad 8 o 10 años. Al menos eso es lo que dicen los yo que te conocen del diría, tema. También en lo económico, Por eso, son 2 gestiones y media. O sea, es importante porque no existen las soluciones mágicas, obviamente. No, que van a existir las soluciones mágicas, ¿no? Imagínate que nosotros llevamos casi un siglo de desatinos en todo nivel, educativo, sanitario, seguridad, económico, laboral. Ir para atrás rápido con 100 años de desatino de ninguna manera lo vas a lograr. Con suerte en 4 años empezás a cambiar algo la economía. 8 o 10 para que se estabilice la situación. No, a ver, Argentina, no nos olvidemos que lleva casi un siglo de haber normalizado la anormalidad. Eso te rompe todo. Y los indicadores de ahora quedan un poco mejor. Ese 8% de desocupación que ha bajado, situaciones que están, de hecho, mejorando post-pandemia, que tuvimos un año muerto absolutamente. Sí. ¿Crees en esos indicadores? A ver, los números yo creo que son reales, que no nos mienten. Bien. Hay un rebote muy importante en la economía, pero es solamente eso, es un rebote después de haber caído como nunca cayó en la historia argentina la economía en 2020. O sea, este año estamos rebotando cerca de un 10% en cuanto al PBI, pero yo no veo que sea sostenible hacia adelante ese 10% por la cantidad de basura que se barrió bajo la alfombra en el último año. Gasto público, emisión monetaria, dólar paralelo, varios tipos de dólar, tasa de interés bajísimas, tarifas regaladas, en fin. Los argentinos tenemos 2 PBI, uno dentro de nuestro país y otro más fuera de nuestras fronteras, dándole crédito a los países ricos, más estúpidos que los piolas argentos no se conocen. Te conoces gente que tiene la plata fuera, ¿verdad, José Luis? Mucha gente. ¿Viste lo que es ese número que está en el Twitter, en el Cronista? Abajo, según un informe del INDEC, los argentinos suman... Bueno. Es el valor del PBI argentino. O sea, Argentina tiene un PBI acá, y hay el equivalente en realidad a otro PBI en el exterior. Es plata, acciones, propiedades de argentinos que están radicados en el exterior. Sería como por eso digo, son la 2 PBI. normalidad de alguien que tiene dinero y lo quiere preservar, lo pone afuera. Sí, yo lo que hice fue describir una situación, no criticarlo, digamos, ¿no? ¿Vos te creés que la gente que se llevó 353.000 millones la llevó porque tiene ganas de perjudicar al país? No, se la llevó porque ve terror en lo que pasa en Argentina y tiene toda la razón del mundo de tener terror de lo que pasa acá. A ver, ¿qué empresario vos conocés? Yo no conozco ninguno que esté sin miedo de contratar a alguien cuando contrata a alguien en Argentina por las leyes laborales que tenemos. Tenemos 6 millones de trabajadores en negro, además. Tenemos 4 millones de personas en Villa Miseria. De todas formas, cuando funcionó mejor la economía, los empresarios no sentían tanto miedo porque todo funcionaba mejor. Esa es una reflexión que siempre se hace cuando no es porque no contratan por la ley laboral, sino por un contexto económico favorable. Pero la ley laboral influye también. A ver, ¿qué harías con la ley laboral? Hay que cambiar un sistema, no son solo las leyes laborales, hay que cambiar un todo completo. Acá vos tenés que tener un Estado muchísimo más chico para que la gente deje de ser un esclavo impositivo y pase a ser un ciudadano al cual el Estado lo respete. Tenemos que tener seguridad, la gente vive aterrada tras las rejas cuando los delincuentes se andan pavoneando por las calles previo a salir a delinquir. Tenemos que tener otras leyes laborales porque no le sirve ni al trabajador que trabaja en negro hoy, ni al empresario que tiene miedo de tomar gente por lo complicado que es poder cumplir con las leyes laborales. Entonces, hay un sistema que funciona mal, no es solamente una cosa que te va a salvar. Vos tenés que cambiar, hay que cambiar la manera de elegir, hay que terminar con la boleta sábana, corrupta, hay proyectos de todo esto que está diciendo el Congreso. Tirás plata al divino botón porque cuesta miles de millones de pesos imprimir la cantidad de boletas que se imprimen porque te las roban. Talás innecesariamente árboles, por lo tanto afectás hasta el medio ambiente. Hay que ir a la boleta única de papel. Bien, ese es uno de los grandes proyectos, Marian. Expert, ahora en las últimas horas y días se estuvo discutiendo sobre la renovación o los retoques, pícaros retoques del consenso fiscal que se firmó en 2017. Y la realidad es que un inicio de baja de ingresos brutos después se desactivó al poco tiempo durante el macrismo, después se siguieron subiendo los impuestos, incluso durante la actual gestión. Y lo que nunca se discute, porque en el Congreso se debate el presupuesto, pero detrás de eso tenemos un montón de gobernadores que esquilman siempre al Estado Nacional. Es hora de discutir una reforma tributaria integral para poder saldar estos asuntos y que no estemos todos los años... Sí, claramente. A ver, para que en Argentina, la gran reforma tributaria que hay que hacer, al menos en la primera etapa,
es reducir impuestos, porque la gente no da más de pagar impuestos. Cualquier trabajador, empresario, autónomo, monotributista o empleado incluso que está en blanco es verdaderamente un esclavo impositivo. Trabaja prácticamente 6 meses, la mitad del año solo para pagar impuestos. Es como que por una ventanilla cobras el sueldo y por la otra se la entregás a la FIP, ARBA, más toda la agencia de recaudación del Pero en los demás países interior. del mundo no es más o menos lo mismo en los países desarrollados. ¿Cómo? ¿No es más o menos la misma cantidad de dinero que se pone en impuestos en los países desarrollados? Digo, nada más que lógicamente la contraparte es otra. Bueno, Claro. pero el La dinero es, contraprestación, digamos. el que tiene dinero lo paga. Las grandes fortunas pagan cuando se trata de pagar. Vos Obviamente les viene acabás de otro tocar un estado. tema crítico, acabás de tocar un tema crítico. En el mundo civilizado, no justamente nosotros, se entiende que el Estado es una maquinaria, es una máquina, una empresa, una fábrica que transforma impuestos en bienes públicos. O sea, vos dejás de consumir, de viajar, de comprarte aro, de comprarte sandalias, yo zapato, pantalón, o de viajar o de Estudiar. invertir en tu empresa para pagar impuestos, pero esos impuestos te tienen que volver automáticamente a vos en algo. El algo tiene que ser justicia, seguridad, diplomacia, fuerzas armadas, educación básica, salud básica. Acá se la chorean la plata. Entonces, obviamente que dedicar la mitad del año para que te roben la plata es una infamia. Ahora, volviendo a la pregunta de él, yo creo que parte de la transformación fiscal que hay que hacer es terminar la coparticipación tal cual está, dado que vos hablabas de los gobernadores, y que los gobernadores reciban solo de coparticipación en la medida en que hagan gastos federales en su provincia. Discutamos cuáles son los gastos federales y cuáles no son gastos federales. Por ejemplo, ¿es un gasto federal, es un objetivo federal la educación? Yo creo que sí. No podemos tener 24 currículos diferentes como ocurre hoy. Sí. Es un Porque es objetivo... potestad de las provincias, de algún es distraído que piense, pero como es potestad de las provincias como la salud también. No tiene que ser potestad de las provincias solamente la educación. La educación es un objetivo central para un país y la educación argentina está destruyéndose, como lo vemos en las pruebas PISA, en las pruebas Aprender. ¿Se entiende? Yo creo que hay que discutir muy bien los gastos federales, cuáles son gastos federales que requieren de la atención del gobierno federal y los impuestos que son federales, como ganancias, IVA, cheque, todos los que se recaudan a lo largo del país, que se coparticipen solo en función del gasto federal que va a ejecutar el gobernador de turno. Si Infran quiere tener 14 trillones de dependencia en su provincia para poner a todos sus amigotes, que se las pague él o que le vaya a cobrar impuestos a los formoseños. Pero no que el pobre del conurbano esté pagando 21% de IVA a la leche que termina yendo a Infran para que él, con esa plata que pagó el pobre del conurbano por la leche, financie a todos sus amigotes ahí adentro. El IVA, el peor impuesto, dicen, brutos e ignorantes. Le da un palo a todo el mundo este hombre en Twitter. Está bien, directo. La verdadera manera, acá te apoya la nueva generación, la verdadera manera de fomentar las exportaciones es abrirse al comercio mundial con derechos de exportación. ¿No? Ponele, tirando a la basura la estafa de la sustitución de importaciones. Sí. Que acá yo tuve que pensar y preguntarle a mis compañeros, espérate, con sustitución de importaciones, ¿de qué estamos hablando? ¿De que haya industrias argentinas? ¿Más industrias argentinas? ¿Cómo leo este? Esto tenés que entenderlo En clave así. Esto tenés que entenderlo así. nos A ver, yo soy muy amigo de tratar, a lo mejor lo soy, tratar de ser lo menos ignorante posible. ¿Esto qué significa? Con esto, ¿no? Aplicado a esto. En el año, creo que fue en el 76, 77, por ahí, 76, 77, el Olimpo de la ciencia, que se llama Nobel, le dio el Nobel de Economía a un economista que hizo una teoría que decía que lo mejor que hay para la gente que vive en un país es que ese país esté abierto al comercio con el mundo, que esté abierto, que comercie con el mundo. No, nosotros al mundo lo usamos solo para pedirle prestado, por eso vivimos con problemas con la deuda externa, ¿viste? Y el problema es la sustitución de importaciones. Nos cerramos al comercio para desarrollar una industria que caza en el zoológico. Vos blindás a la industria argentina para que no compita con el mundo, así obviamente que se va a desarrollar. Y te cuento algo. La primera prueba en la historia argentina, que en realidad los sectores que mejores salarios le pagan al trabajador, que está vinculado con empresas que compiten con el mundo, que están abiertas con el mundo, es mi tesis doctoral. Yo probé
que los salarios de los trabajadores que trabajan en empresas que compiten con el mundo dame es ejemplos, mejor que los salarios de los trabajadores de empresas que no compiten con el mundo. O sea, metalurgia, los salarios de Globan, petróleo. los salarios de Globan, está los en salarios de Mercado conocimiento. Libre, los salarios de Mercado Libre, Sí. los salarios de Arcor, Sí. son mucho mejores, mucho más altos que los salarios que paga FATE. ¿Todos tendrían que exportar? Claro, ¿Todos todo, tendrían que tener o casi todos. posibilidad? Pero lo que digo es, vos querés fomentar la exportación, abrir Sí. la economía al mundo, abrite al mundo, dejá de usarlo como un prestamista, esto es lo que digo, brutos. Brutos e ignorantes. Brutos e Te peleás ignorantes. con todo el mundo. Bueno, yo me metí ¿Qué en te política. dicen? ¿Para ¿eh? qué? Yo me metí en política para cambiar las cosas, no Ah, para pensé quedar que bien con para todos estos pelear con la crápulas. gente. No para quedar bien con todos estos crápulas. Bien. Obvio. Escúchame, ¿qué te dicen en Pergamino cuando volvés? ¿Volvés seguido? ¿Cómo es tu relación con tu pueblo natal? Con mi ciudad natal, muy linda. Amo Pergamino. En Pergamino, mi padre falleció hace poquito, pero vive mi mamá, mis 2 hermanos y uno de mis sobrinos. Ujú. Y vas. Y muchos amigos también, obviamente. ¿Vas a comprar a la panadería, a la carnicería? Voy, sí, por ¿Y qué supuesto. te hacemos dicen? eso. Ahora que llegaste, ¿cómo te llaman allá? ¿Cómo te dicen? Allá me dicen catalán, porque mi padre Catalán. era nacido en Cataluña. Bravo, Entonces me los dicen catalanes. catalán. Dicen que sí. Dicen que sí, pero somos muy leales también. Eso es bueno. Sí. José Fuertes Luis, pero leales. decime un deseo para este próximo año que estás debutando en la Diputación Nacional, presentando proyectos, que ya lo has hecho, pero ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu bandera sentado Bueno, en voy ese a hacer recinto? algunos pedidos, algunos deseos, voy a decir, personales. Ojalá que mi hija mejore de salud. Bien, no Un sabíamos que poquito estaba más de salud. enferma, le mandamos un cariño. La muy amo grande. profundamente, espero que mejore. Claro que sí. Espero seguir siendo tan feliz con mi esposa como lo soy hoy. Y a los argentinos les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor de lo mejor. Pero tengan claro, argentinos queridos, que tienen que estar cerca de gente como nosotros que conocemos lo que es vivir la vida en serio, conocemos lo que es pagar una quincena, conocemos lo que es que te demuelan los sindicatos, conocemos lo que es pagar impuestos, sabemos lo que es un trámite en el Estado. Lamentablemente, la gente que está hace mucho tiempo en la política está completamente desconectada de los problemas de la gente, de la realidad. No es nuestro caso. Nosotros sí vamos a presentar proyectos y votar los proyectos que le sirvan a la gente. Es para lo único que estamos. Gracias, José Luis. Por nada, un placer. Muy buenas noches. Señores, hasta aquí, Procases. Gracias, chicos. Un gusto tenerlos. Hasta luego, Cari. Chao, Karin, buenas noches. Y muy feliz Navidad para todos, que ya pasó, está este programa grabado, pero el espíritu que siga, que continúe. Nos vemos la próxima.